Déjame preguntarte algo que quizás nunca te has permitido preguntarte en voz alta. ¿Cuántas veces has estado hablando con un hombre y de repente, sin que tú lo invitaras, sin que tú hicieras ningún gesto evidente, él simplemente se acercó, no de golpe, no con torpeza, despacio, como si el espacio entre ustedes fuera algo que se podía recorrer sin prisa, con total seguridad, y en ese momento, tú sentiste algo, quizás no supiste nombrar exactamente qué era, quizás lo llamaste nervios o atracción, o simplemente dijiste que te puso incómoda, pero en el fondo, en ese lugar donde uno no se miente a sí mismo, sabías que algo había pasado, algo real. Hoy voy a explicarte exactamente qué fue ese algo. Me llamo Alejandro, y llevo más de 15 años estudiando la psicología del comportamiento masculino, no desde los libros solamente, desde adentro, porque soy hombre, porque he tenido esas conversaciones con amigos, con hermanos, con hombres de todas las edades, que me han confesado cosas que jamás le dirían a una mujer. Y lo que he aprendido en esos años es que los hombres se comunican en un idioma que la mayoría de las mujeres nunca aprendió a leer, no porque sea imposible aprenderlo, sino porque nadie les enseñó. Eso cambia hoy. Quiero empezar por algo que parece simple, pero que tiene una profundidad que muy pocas personas comprenden realmente. El espacio físico, la distancia entre dos cuerpos, lo que en psicología llamamos proxémica, porque cuando un hombre reduce esa distancia contigo, conscientemente o no, está haciendo una declaración, no con palabras, con todo su cuerpo, con toda su energía. Y esa declaración tiene un significado muy preciso si sabes leerla. Nosotros los hombres somos criaturas territoriales. Eso no es una metáfora poética ni una exageración machista. Es biología. Es evolución. El espacio propio para un hombre es casi sagrado. Cuando estamos incómodos con alguien, cuando no confiamos en alguien, cuando alguien nos parece una amenaza o simplemente alguien que no nos interesa, mantenemos distancia, instintivamente, sin pensarlo. Es como un radar interno que siempre está encendido. Por eso, cuando un hombre viola esa lógica interna y se acerca a ti, lentamente, durante una conversación, no es un accidente, no es que se quedó sin espacio, no es que se distrajo, es que algo en ti lo está atrayendo con tanta fuerza que su cuerpo está respondiendo antes de que su mente pueda intervenir. Y esto es importante. Cuanto más lentamente se acerca, más poderosa es la señal. Un hombre impulsivo se acerca rápido. Un hombre inseguro no se acerca. Pero un hombre que se acerca despacio, con calma, sin ansiedad en el movimiento, ese hombre está completamente consciente de lo que está haciendo, aunque no pueda explicarlo con palabras. Está dejando que la atracción lo guíe. Está siguiendo algo instintivo y profundo. Y ese tipo de acercamiento habla de una atracción que no es superficial. No es solo eres bonita. Es algo más primitivo, más visceral, más real. Ahora te voy a decir algo que quizás te va a sorprender. La mayoría de los hombres que hacen esto no son conscientes de haberlo hecho hasta mucho después, si es que llegan a darse cuenta. No es una táctica calculada. No lo aprendió en un libro de seducción. Lo que estás viendo cuando ves ese acercamiento lento es la parte más honesta de un hombre, la parte que no ha pasado por el filtro del ego, del miedo al rechazo, de las expectativas sociales. Es el hombre antes de la máscara, y precisamente por eso es tan valioso saber leerlo, porque si tú entiendes lo que ese movimiento significa, tienes acceso a una información que él mismo no sabe que te está dando. Tienes una ventana directa a su mundo interior, a lo que realmente siente, no a lo que dice, no a lo que actúa, a lo que es. Voy a profundizar en esto porque quiero que lo entiendas en todas sus dimensiones. Cuando un hombre se acerca así, lentamente, en medio de una conversación, hay varios mecanismos psicológicos activándose al mismo tiempo. El primero es lo que los psicólogos llaman orientación involuntaria de la atención. Su foco mental está completamente en ti, no en lo que va a decir después, no en cómo se ve, en ti, en tu voz, en tu energía, en el detalle de tu expresión cuando hablas, y su cuerpo se mueve hacia la fuente de esa atención de forma casi magnética. El segundo mecanismo es la búsqueda de conexión emocional. Reducir la distancia física es, en términos neurológicos, una forma de reducir la distancia emocional.
El cerebro masculino, cuando está genuinamente interesado en alguien, busca sincronizar, busca resonancia, y acercarse físicamente es la forma más antigua y directa de iniciar esa sincronización. Es anterior al lenguaje, es más profundo que cualquier palabra. El tercer mecanismo, y este es quizás el más revelador, es la evaluación de compatibilidad sensorial. Suena técnico, pero es muy simple. Cuando un hombre se acerca a ti en ese momento, una parte de su cerebro está registrando tu aroma, tu calor corporal, la textura de tu presencia en el espacio, y está comparando esa información con una plantilla interna, casi inconsciente, de lo que su biología reconoce como compatible. Cuando hay una resonancia positiva en esa evaluación, el acercamiento continúa. Cuando no la hay un retroceso que a veces ni él mismo nota. Todo esto sucede en segundos, y todo esto sucede sin que ninguno de los dos diga una sola palabra sobre el tema. Ahora bien, hay algo que quiero que entiendas con mucha claridad porque si lo entiendes, vas a cambiar radicalmente la forma en que te relacionas con los hombres. El hecho de que un hombre se acerque así no significa automáticamente que va a actuar en consecuencia. No significa que va a confesarte lo que siente. No significa que va a darte lo que ese momento promete. Porque entre ese impulso primitivo y auténtico y la acción consciente de un hombre hay un abismo. Y en ese abismo vive el miedo, el orgullo, la historia personal, los traumas, la incapacidad de muchos hombres para traducir lo que sienten en algo que puedan sostener emocionalmente. Esto es algo que la mayoría de las mujeres no comprende y que genera una cantidad enorme de confusión y dolor. Ven las señales, sienten que algo es real, y luego el hombre se cierra, se distancia, actúa como si nada hubiera pasado, y ellas se preguntan si lo imaginaron, si interpretaron mal, si hicieron algo incorrecto. No lo imaginaron, no lo interpretaron mal, simplemente no saben lo que pasa dentro de él cuando eso sucede, y yo sí lo sé, porque soy uno de ellos. Lo que pasa es que ese momento de acercamiento auténtico activa en muchos hombres un sistema de alarma interno. De pronto se dan cuenta de lo que están sintiendo, y eso los asusta. No el sentimiento en sí, sino la vulnerabilidad que implica, porque para un hombre, sentir algo genuino por una mujer es exponerse, es poner algo valioso en riesgo, y nosotros los hombres fuimos entrenados, desde pequeños, para no hacer eso, para protegernos, para no mostrar lo que nos importa, porque lo que muestras puede usarse en tu contra. Entonces lo que ves después de ese acercamiento, si el hombre no tiene la madurez emocional para manejarlo, es una retirada, un enfriamiento, una actitud que parece contradecir completamente lo que parecía evidente minutos antes. Esto no te lo van a explicar en ninguna revista de relaciones. No te lo va a decir ningún amigo suyo porque él tampoco lo entiende completamente. Pero es la realidad más frecuente en la dinámica entre hombres y mujeres que se atraen, y sin embargo, no llegan a ningún lugar. La pregunta real no es si él siente algo. La pregunta real es si tiene la capacidad de sostener lo que siente y convertirlo en algo real. Y aquí es donde quiero hablarte de algo que puede cambiar completamente tu perspectiva. Tú puedes aprender a leer no solo ese momento del acercamiento, sino todo el lenguaje interno del hombre, sus silencios, sus contradicciones, sus palabras y lo que esconden, sus acciones y lo que revelan. Todo esto tiene una lógica, una coherencia, un sistema que cuando lo entiendes, hace que nunca más te pierdas en la confusión de lo que él quiere decir realmente. Existe un material que he recomendado a cientos de mujeres que buscan exactamente eso. Se llama El Manual con los 21 secretos de la mente masculina. No es un libro de consejos superficiales sobre cómo conquistar a un hombre. Es una guía profunda, basada en psicología real, que te lleva de la mano a través de los mecanismos más importantes que gobiernan la forma en que los hombres sienten, piensan, se conectan y se alejan. Si quieres dejar de adivinar y empezar a comprender, ese es tu primer paso. El enlace está en la descripción. Guárdalo, porque antes de que termine este video vas a entender por qué necesitas ese conocimiento más de lo que crees ahora mismo. Sigamos. Voy a hablarte ahora de algo que está directamente relacionado con ese acercamiento lento, pero que va a un nivel más profundo.
La forma en que un hombre te escucha, no si te escucha, cómo te escucha, porque hay una diferencia enorme entre un hombre que te oye y un hombre que te escucha de verdad. Y esa diferencia, cuando sabes leerla, te dice más sobre sus intenciones y sus sentimientos que cualquier cosa que él pueda decirte con palabras. Un hombre que te oye está presente físicamente pero ausente emocionalmente. Asiente, da respuestas adecuadas, mantiene el hilo de la conversación, pero hay algo en sus ojos que no está ahí. No hay resonancia real. Está procesando información, no conectando con una persona. Un hombre que te escucha de verdad hace algo diferente. Primero, su cuerpo se orienta completamente hacia ti. No solo su cara, sus hombros, su torso, su energía entera apunta en tu dirección. Segundo, hay una calidad en su silencio cuando tú hablas. Un silencio activo, lleno de atención, que tú puedes sentir aunque no puedas describirlo. Tercero, cuando responde, no solo responde a tus palabras, responde a lo que estabas sintiendo mientras decías esas palabras, porque lo captó, no intelectualmente, emocionalmente. Y cuarto, y esto es lo que más me interesa que veas, cuando te escucha así, su cuerpo a menudo hace ese movimiento, se acerca un poco, como si no quisiera perder ninguna parte de ti. ¿Ves la conexión? El acercamiento físico y la escucha profunda son dos manifestaciones del mismo estado interno, un estado de atención total, de presencia completa, de interés genuino que va más allá de lo superficial. Cuando un hombre está en ese estado contigo, tú tienes algo muy valioso, no la certeza de que te ama, no la garantía de un futuro, pero tienes su presencia real. Y la presencia real de un hombre es algo que se ha vuelto increíblemente escaso en el mundo de hoy, porque vivimos en una era de distracción permanente, de conversaciones que son en realidad dos monólogos simultáneos, de personas que están físicamente juntas, pero completamente separadas porque cada uno está en su pantalla, en sus pensamientos, en sus propias narrativas. Cuando un hombre te da su presencia total, cuando su cuerpo y su mente y su atención se alinean completamente en tu dirección, eso no es un pequeño detalle, es una declaración enorme, hecha sin palabras, hecha desde el lugar más honesto que existe en él. Ahora te voy a contar algo que va a reconfigurar la manera en que entiendes la atracción masculina. Nosotros los hombres no nos enamoramos principalmente de lo que ven nuestros ojos. Nos enamoramos de cómo nos sentimos cuando estamos contigo. Sé que esto suena a frase bonita, pero te voy a explicar exactamente qué significa desde adentro. Cuando un hombre está cerca de una mujer que lo activa de manera genuina, hay cambios neuroquímicos reales en su cuerpo. Aumenta la dopamina, aumenta la norepinefrina. Hay una sensación de energía, de agudeza, de estar más vivo de alguna manera difícil de describir. Y su cerebro, que es una máquina de reconocimiento de patrones, empieza a asociar esa sensación con tu presencia, con tu voz, con tu forma de moverte, con el espacio específico donde tú estás. Y entonces ocurre algo fascinante. La próxima vez que te ve, su cuerpo recuerda, no su mente, su cuerpo. Antes de que él haya procesado conscientemente que estás ahí, ya hay una activación física, ya hay un movimiento hacia ti. Ese acercamiento lento que notaste puede ser, en muchos casos, la manifestación de esa memoria corporal. Su cuerpo yendo hacia la fuente de algo que lo hizo sentir de una manera que quiere volver a sentir. Esto explica algo que muchas mujeres encuentran desconcertante. ¿Por qué un hombre puede parecer perfectamente tranquilo y racional en una conversación con ella? Y sin embargo hay algo en su presencia física, en cómo se posiciona en el espacio, que comunica algo completamente diferente, algo más intenso, algo más urgente, porque la mente y el cuerpo no siempre están sincronizados. Y el cuerpo, en temas de atracción genuina, casi siempre es más honesto. Quiero que pienses en algo concreto ahora. ¿Has notado alguna vez que hay hombres con quienes puedes estar horas y la distancia entre ustedes nunca cambia? Y hay otros con quienes en 20 minutos de conversación, el espacio ya se redujo a la mitad sin que nadie lo haya decidido conscientemente? Esa diferencia no es accidental, no es una cuestión de personalidad extrovertida o introvertida. No es que unos sean más amigables que otros. Es atracción, real,
profunda, del tipo que no se puede fingir. Y esta es una de las razones por las que el lenguaje corporal masculino es tan revelador y al mismo tiempo tan ignorado. Porque vivimos en una cultura que pone toda su atención en las palabras, lo que él dijo, lo que él prometió, lo que él explicó o dejó de explicar, pero las palabras son la parte más controlada, más filtrada, más construida de la comunicación humana. Son los ladrillos del ego, del rol social, de la imagen que queremos proyectar. El cuerpo no miente de esa manera. El cuerpo es el canal directo al estado interior real de una persona. Y cuando sabes leer ese canal en un hombre, tienes acceso a una verdad que ninguna conversación verbal te puede dar con esa claridad. Pero aquí hay algo importante que quiero agregar, algo que cambia todo. Leer el cuerpo de un hombre no es solo útil para saber si le gustas. Es fundamental para entender si lo que se está construyendo entre ustedes es algo real o algo que solo existe en la superficie, porque hay hombres que son físicamente expresivos por naturaleza, que se acercan con facilidad, que usan el espacio de manera abierta, y eso no necesariamente significa atracción profunda. Puede ser simplemente su estilo de comunicación. Lo que distingue el acercamiento de la atracción genuina del acercamiento del comportamiento habitual de un hombre es la consistencia y el contexto. Un hombre que se acerca a ti de esa manera lenta y deliberada, en una conversación seria, en un momento donde no está tratando de impresionar, donde no hay audiencia, donde no hay nada que ganar superficialmente, ese hombre te está mostrando algo real, algo que no ensayó, algo que simplemente es. Y esto me lleva a uno de los aspectos de la psicología masculina que más confunden a las mujeres. La diferencia entre lo que un hombre muestra cuando está en modo de conquista y lo que muestra cuando ya no siente que tiene que conquistar. Cuando un hombre está en modo de conquista, puede parecer perfectamente atento, presente, comprometido. Hace lo necesario para proyectar interés. Y muchas veces ese interés es genuino, pero viene mezclado con una dosis importante de actuación, de esfuerzo consciente para parecer atractivo, seguro, deseable. Cuando ese modo se apaga, lo que queda es el hombre real. Y si el hombre real sigue acercándose a ti, sigue buscándote con ese movimiento lento y consciente que no tiene público, ese es el hombre que te voy a decir que vale la pena conocer a fondo, porque la mayoría de los problemas que existen en las relaciones no vienen de la falta de atracción inicial, vienen de haber confundido la actuación con la realidad, de haber creído que el hombre del periodo de conquista era el hombre completo, y de no haber sabido leer las señales reales que estaban ahí todo el tiempo, diciéndote la verdad que él quizás ni siquiera sabía que estaba comunicando. Quiero contarte sobre un patrón específico que he observado una y otra vez y que tiene todo que ver con lo que hemos estado hablando. Hay un momento en las relaciones entre hombres y mujeres que llamo el momento de la revelación involuntaria. Es el momento en que un hombre, sin proponérselo, te muestra exactamente cuánto le importas. No en una gran declaración, no en un gesto romántico planificado, en algo pequeño, en la forma en que hace una pausa en lo que estaba haciendo cuando entras a la habitación, en cómo su postura cambia sutilmente cuando escucha tu nombre en una conversación, en ese acercamiento lento del que hemos estado hablando, que sucede en medio de una conversación ordinaria sobre un tema cualquiera. Esos momentos de revelación involuntaria son los más valiosos que existen en cualquier relación. Son los que te dicen la verdad antes de que él esté listo para decirla. Son los que confirman o desmienten todo lo que él ha dicho o no ha dicho conscientemente. Y el problema es que la mayoría de las mujeres pasan por esos momentos sin verlos, no porque sean poco observadoras, sino porque nadie les enseñó a buscarlos. Nadie les explicó qué significan. Nadie les dio el mapa de ese territorio. Tú ahora tienes parte de ese mapa, pero es solo una parte, porque la psicología masculina es un sistema complejo, no tiene una sola señal, no tiene un solo código, tiene capas, tiene contradicciones aparentes que en realidad tienen una lógica perfecta cuando sabes leerlas, tiene silencios que son más elocuentes que cualquier discurso, tiene momentos de distancia que no significan indiferencia sino todo lo contrario. Y lo que te he explicado hasta aquí sobre el acercamiento físico, sobre la escucha profunda, sobre la atracción como memoria corporal, sobre los momentos de revelación involuntaria, todo esto es real, y todo esto es útil,
pero es el principio de algo mucho más amplio. Hay mujeres que han accedido a una comprensión más completa de todo esto, que han aprendido no solo a leer el acercamiento físico, sino el sistema completo de comunicación masculina, que entienden por qué los hombres se cierran cuando más los necesitas, por qué la distancia a veces significa interés y no desinterés, por qué hay hombres que te tratan con frialdad precisamente cuando más sienten, que saben qué hace que un hombre quiera quedarse versus qué activa en él ese impulso de salir corriendo, que conocen los mecanismos internos que determinan si un hombre ve a una mujer como algo pasajero o como alguien con quien quiere construir algo real y duradero. Ese conocimiento está en el manual con los 21 secretos de la mente masculina. Las mujeres que lo tienen están teniendo relaciones completamente diferentes, no porque manipulen a los hombres, sino porque ya no actúan a ciegas, ya no interpretan en el vacío, ya no sufren por malentendidos que no tenían por qué ser malentendidos. Tienen el mapa completo, y con ese mapa, las decisiones que toman sobre quién merece su tiempo, su energía, su corazón, son decisiones informadas. Decisiones desde el poder, no desde la confusión. Si aún no lo tienes, el enlace está en la descripción, y quiero que lo consideres seriamente, porque lo que te voy a explicar en los próximos minutos va a hacer que lo necesites más de lo que crees. Hablemos de algo que muy pocas personas se atreven a nombrar directamente: el miedo de los hombres a las mujeres que los entienden demasiado bien. Esto puede sonar extraño al principio. ¿Por qué un hombre tendría miedo de que lo entiendan? ¿No es eso lo que todos queremos? ¿Ser entendidos? Sí, en teoría, pero en la práctica, cuando un hombre se encuentra con una mujer que realmente lo ve, que lo lee, que no se deja llevar por las actuaciones ni por los juegos, que entiende lo que hay detrás de sus palabras y de sus silencios, eso desencadena en muchos hombres una respuesta que parece contradictoria, pero que tiene un sentido profundo. Esa respuesta es una mezcla de fascinación y terror. Fascinación porque, en el fondo, lo que todos los seres humanos anhelan más profundamente es ser vistos, realmente vistos, no la versión que proyectan hacia afuera, sino ellos mismos, con todo, con las contradicciones, con los miedos, con la vulnerabilidad que normalmente esconden. Terror porque eso mismo implica una exposición que va en contra de todo lo que les enseñaron sobre ser hombres. Porque si ella te ve de verdad, también puede herirte de verdad. Y eso, para un hombre que construyó toda su identidad sobre la idea de ser invulnerable, es aterrador de una manera que no sabe nombrar. Lo que esto produce en la dinámica de la relación es algo que millones de mujeres han vivido y no han podido entender. El hombre que se acerca, que se conecta, que de pronto está completamente presente y después desaparece, que pone distancia, que se vuelve frío, que actúa como si nada de lo anterior hubiera existido. No es que mintió cuando se acercó, no es que fingió la conexión, es que la conexión fue real y eso lo asustó de una manera que no sabe manejar. Y su respuesta al miedo, como la de la mayoría de los hombres, es la retirada, el control, la creación de distancia como mecanismo de protección. Ahora bien, hay algo fundamental que quiero que entiendas sobre este patrón. No todos los hombres responden así. Hay una diferencia crucial entre un hombre que todavía no tiene la madurez emocional para sostener una conexión real y un hombre que sí la tiene. Y esa diferencia no siempre se ve en lo que dice, se ve en cómo actúa cuando las cosas se ponen reales. Un hombre emocionalmente maduro, cuando siente esa fascinación y ese miedo simultáneo ante una mujer que lo entiende, no desaparece, se queda. No porque no tenga miedo, sino porque elige enfrentarlo, porque reconoce que lo que hay ahí vale más que el miedo, porque tiene la capacidad de usar su vulnerabilidad como un puente en lugar de como una amenaza. Ese es el tipo de hombre que vale la pena elegir, y reconocerlo requiere saber exactamente qué señales buscar, no solo en los momentos de proximidad física, sino en todos los momentos difíciles que revelan el carácter real de una persona. Voy a contarte algo sobre el silencio masculino, que creo que va a cambiar completamente la forma en que lo interpretas de ahora en adelante. Nosotros los hombres usamos el silencio de maneras muy específicas y muy diferentes. Hay un silencio que es indiferencia, un silencio vacío, sin peso, sin tensión,
el silencio de alguien que simplemente no está prestando atención. Ese silencio es fácil de reconocer porque no te afecta. No hay nada ahí que te jale la atención. Pero hay otro tipo de silencio que es completamente diferente. Es un silencio lleno, un silencio que tiene textura, que tiene temperatura, que cuando está presente en una habitación entre un hombre y una mujer, ambos lo sienten aunque ninguno de los dos lo mencione. Ese silencio es el silencio de alguien que tiene mucho que decir y no sabe cómo decirlo, o que lo sabe perfectamente pero todavía no está listo para decirlo. Ese silencio es comunicación. Es de los más honestos y de los más poderosos. Y muchas veces, ese silencio lleno viene acompañado exactamente de ese acercamiento lento del que hemos hablado desde el principio, como si las palabras que no puede decir se convirtieran en movimiento, como si su cuerpo buscara decir lo que su voz no puede. Cuando experimentas ese tipo de silencio con un hombre, reina, no lo llenes con palabras. No te apresures a hablar para evitar la incomodidad, porque ese silencio no es un problema que necesita solución, es una comunicación que necesita espacio para existir, y la mujer que aprende a estar cómoda en ese tipo de silencio, que no lo huye ni lo fuerza, esa mujer tiene un poder relacional que muy pocas personas conocen. Quiero hablarte ahora de algo que conecta todo lo que hemos discutido, y que tiene que ver con la naturaleza profunda de cómo los hombres construyen el apego emocional. Los hombres no se apegan principalmente a través de las conversaciones largas y profundas, aunque esas conversaciones pueden ser parte del proceso. Los hombres se apegan a través de la experiencia compartida de la presencia, de los momentos, de esas instancias donde el tiempo se detiene un poco, donde la realidad cotidiana retrocede, y donde lo que queda entre dos personas es algo que ninguno de los dos puede explicar completamente, pero que ambos reconocen como real. Ese acercamiento lento durante una conversación es uno de esos momentos. Es un momento de presencia compartida, de conexión que no necesita palabras para existir. Y cuando un hombre experimenta eso contigo, cuando su cuerpo se acuerda de esa sensación de conexión real, eso es lo que crea el apego, no las promesas, no los planes, no las declaraciones, los momentos de presencia real. Y aquí hay algo que quiero que pienses muy detenidamente. Hay mujeres que tienen muchas conversaciones con un hombre, que comparten información, que hablan de sus vidas, de sus sueños, de sus miedos, y sin embargo nunca llegan a crear ese nivel de presencia compartida. Y hay mujeres que con mucho menos en términos de conversación, logran crear esa conexión de presencia que genera el apego real. La diferencia no está en la cantidad de lo que comparten, está en la calidad de la presencia que traen a los momentos que comparten. Esto tiene implicaciones profundas para cómo tú eliges relacionarte con los hombres que te interesan. No se trata de decir las palabras correctas, no se trata de mostrar suficientes aspectos de tu personalidad. Se trata de aprender a estar presente de una manera que crea espacio para que él también esté presente, de una manera que hace que sus defensas bajen naturalmente, de una manera que convierte cada momento ordinario en uno de esos instantes que él va a recordar. Ese es un arte, y como todo arte, tiene una técnica que puede aprenderse. Hay algo más que debo decirte. Algo sobre lo que pasa en la mente masculina cuando un hombre reconoce que una mujer lo entiende realmente, cuando un hombre se da cuenta de que la mujer frente a él no solo lo ve superficialmente sino que lo comprende en los niveles donde normalmente nadie llega. Algo cambia en cómo la categoriza internamente, y esta categorización interna es fundamental porque determina absolutamente todo lo que sigue. La mayoría de los hombres tienen una división inconsciente entre las mujeres que los hacen sentir bien en el momento y las mujeres que representan algo más. Las primeras pueden ser muy atractivas, muy interesantes, muy divertidas, pero quedan en una categoría de lo temporal, de lo superficial, de lo que se disfruta, pero no se sostiene. Las segundas, las que los entienden en profundidad, las que los leen con precisión, las que crean esos momentos de presencia real, esas entran en una categoría completamente diferente. Una categoría que no tiene un nombre preciso en el lenguaje cotidiano, pero que podría describirse como la de alguien con quien la vida podría ser diferente.
Y una vez que un hombre te categoriza ahí, en ese lugar de alguien con quien la vida podría ser diferente, su comportamiento hacia ti cambia de formas muy específicas. Esa atención total que se manifiesta en la escucha profunda y en el acercamiento lento, se vuelve más constante. Su disposición a ser vulnerable, aunque siga siendo limitada por sus propias defensas, aumenta. Su inversión emocional, que en los hombres siempre va por detrás de la inversión física, empieza a ponerse al día. Pero todo esto depende de un ingrediente esencial. Depende de que tú tengas el conocimiento y la habilidad para leer correctamente lo que está pasando, y para responder de una manera que lo confirme en esa categoría, en lugar de hacerlo retroceder a la confusión. Porque si en uno de esos momentos críticos, en uno de esos momentos de revelación involuntaria, tú reaccionas desde el miedo, desde la necesidad, desde la prisa que tantas mujeres sienten porque no saben leer las señales, y por eso no saben si el hombre seguirá ahí mañana. Si reaccionas desde ese lugar, puedes deshacer en segundos lo que se construyó en semanas. Y eso, tu mujer, es el precio de no tener el mapa completo. El precio de no saber exactamente qué está pasando en la mente de él en ese momento. El precio de interpretar su silencio como rechazo, cuando en realidad es procesamiento. De interpretar su distancia como desinterés, cuando en realidad es miedo. De interpretar su lentitud para actuar como falta de sentimientos, cuando en realidad es que tiene más sentimientos de los que sabe manejar. El conocimiento que hay en el manual con los 21 secretos de la mente masculina no te da poder sobre los hombres. Te da poder sobre tu propia confusión. Te da claridad donde antes había oscuridad. Te da la capacidad de tomar decisiones desde un lugar de comprensión real, en lugar de desde la incertidumbre y el miedo. Las mujeres que ya tienen ese conocimiento no están jugando el mismo juego que el resto. Están en una posición completamente diferente. Y esa posición no solo cambia sus relaciones, cambia cómo se ven a sí mismas, cómo se relacionan con su propio valor, cómo eligen, cómo establecen lo que están dispuestas a tolerar y lo que no. Si todavía no has tomado ese paso, el enlace está en la descripción. No lo dejes para después, porque lo que te voy a decir en los próximos minutos es quizás lo más importante de todo este video, y vas a querer tener esa base para poder usarlo de verdad. Voy a hablarte ahora de algo que pocos quieren decir en voz alta, pero que es absolutamente central en la dinámica entre hombres y mujeres. El deseo masculino no funciona de la misma manera que el deseo femenino, y confundir uno con otro es probablemente la fuente de más sufrimiento innecesario en las relaciones que cualquier otra cosa. El deseo femenino, en términos generales, tiende a ser relacional. Se activa y se sostiene en el contexto de una conexión. Crece con la comunicación, con la cercanía emocional, con el sentido de ser vista y valorada. Necesita de un terreno relacional para florecer. El deseo masculino, en su naturaleza más primitiva, es más episódico. Se activa con intensidad. Puede desaparecer con igual intensidad. No siempre requiere el mismo terreno relacional para existir. Y esto no significa que los hombres no sean capaces de un amor profundo y sostenido, porque lo son. Significa que el camino que los lleva a ese amor profundo y sostenido pasa por lugares diferentes a los que piensan muchas mujeres. Un hombre no llega al amor profundo y duradero por la misma ruta que recorre una mujer, y cuando una mujer no conoce la ruta masculina y trata de llevar a un hombre a ese amor por la ruta femenina, siempre habrá fricción, siempre habrá desencuentros, siempre habrá ese momento frustrante donde ella siente que está haciendo todo bien, y sin embargo, algo no está funcionando. No es que algo esté mal con ella, es que está usando el mapa equivocado. La ruta masculina hacia el amor profundo pasa por la admiración, por el respeto, por sentirse con una mujer que lo ve pero que no lo necesita de una manera que lo sofoca, por la tensión entre el deseo de conquistar y la realidad de una mujer que no necesita ser conquistada porque ya es completa en sí misma, por momentos de presencia genuina que acumulan una historia compartida, que él empieza a no querer perder. Cuando un hombre está recorriendo esa ruta contigo, hay señales muy específicas. Ese acercamiento lento es una de las primeras, pero hay muchas más que aparecen a medida que la conexión se profundiza. Señales en cómo te habla cuando está bajo presión, en cómo responde cuando tienes un momento de vulnerabilidad,
en cómo actúa cuando nadie está mirando, en cómo cambia su jerarquía de prioridades de maneras sutiles pero inequívocas cuando tú entras en su vida de forma real. Leer esas señales correctamente es lo que te permite saber, sin necesidad de preguntas, sin necesidad de conversaciones incómodas, sin necesidad de incertidumbre ansiosa, exactamente dónde estás parada con él, exactamente qué está construyendo, exactamente qué tipo de hombre tienes frente a ti. Y quiero que entiendas algo con mucha claridad, reina. Tener ese conocimiento no te hace más fácil para los hombres, te hace más selectiva, más clara, más capaz de elegir con criterio real. Y los hombres que valen la pena, los hombres que tienen la madurez y la capacidad para una relación real, esos hombres no se alejan de una mujer que los entiende. Al contrario, la reconocen, la valoran de una manera diferente, porque saben, aunque no puedan articularlo completamente, que están frente a alguien que no va a confundirlos con sus miedos, que no va a proyectar en ellos lo que no son, que va a verlos con una claridad que, lejos de ser amenazante, es liberadora. Esa claridad que viene de comprender realmente la mente masculina, es uno de los regalos más poderosos que una mujer puede darse a sí misma. Hay un último elemento que quiero compartir contigo antes de terminar. Algo que une todo lo que hemos hablado y que, si lo llevas contigo, va a cambiar permanentemente la forma en que te relacionas con los hombres que entran en tu vida. Es esto, la diferencia entre una mujer que sufre en sus relaciones y una mujer que prospera en ellas, no está en su atractivo físico, no está en su inteligencia, no está en la cantidad de amor que tiene para dar, está en el conocimiento que tiene de cómo funciona realmente la otra persona. Cuando entiendes cómo funciona la mente de un hombre, cuando puedes leer sus señales con precisión, cuando sabes qué hay detrás de sus silencios, de sus acercamientos, de sus distancias, de sus contradicciones, cuando tienes ese mapa, deja de haber misterio doloroso. Hay complejidad, sí, hay matices, siempre, pero no hay oscuridad, no hay esa sensación de caminar a ciegas en un territorio que no reconoces, y eso cambia todo. La manera en que te presentas, la manera en que respondes, la manera en que decides, la manera en que te cuidas, la manera en que permites que los demás te traten. Ese acercamiento lento que quizás viste antes y no supiste leer del todo, ahora lo ves diferente. Y hay decenas de señales más como esa esperando ser leídas correctamente. Señales que están pasando ahora mismo en tu vida, en tus interacciones, en las dinámicas con los hombres que te importan. El manual con los 21 secretos de la mente masculina te da exactamente eso, el sistema completo, no fragmentos, no teorías superficiales. El mapa real, profundo, basado en psicología genuina y en la comprensión de cómo piensan y sienten los hombres desde adentro. Las mujeres que ya lo tienen, no están esperando que los hombres hagan el trabajo de explicarse, ya los entienden. Y desde ese entendimiento toman las mejores decisiones de su vida. El enlace está en la descripción de este video. Úsalo hoy, no porque yo te lo diga, sino porque llevas demasiado tiempo navegando sin ese mapa. Y ya es tiempo de cambiar eso. Gracias por estar aquí. Gracias por querer entender. Eso ya dice mucho de ti. Nos vemos en el próximo video.